Petro y Mancuso, la caída de Colombia. La libertad en tiempo récord de Mancuso y su designación como gestor de paz es la consolidación del plan de Gustavo Petro para acabar con las grandes empresas de Colombia. Este país parece correr a pasos agigantados la carrera para una dictadura de izquierda. Gustavo Petro está construyendo un Estado a su medida con todas las fuerzas criminales del país. Además, con fiscal, contralor, procurador y cortes bajo su mando, Colombia no tiene escapatoria. En este capítulo les contamos cuál es la estructura que está formando Petro y cómo será la caída de nuestro glorioso país. La oficina de Envigado y el clan del Golfo, el medio para controlar las ciudades. Actualmente, en Colombia, se desarrollan conversaciones de paz con las principales bandas criminales. Gustavo Petro negocia la tranquilidad de la ciudadanía con la oficina de Envigado y el clan del Golfo, grupos que sabemos que controlan Antioquia, Bogotá, el Valle del Cauca y el eje cafetero. Las conversaciones van encaminadas a que los jefes no paguen cárcel y puedan seguir controlando los barrios de las ciudades clave del país. Petro necesita milicias que no permitan su caída si la institucionalidad lo trata de sacar. Es muy curioso que Salvatore Mancuso, siendo de Montería, sea dejado en libertad en media hora y tome como residencia Medellín, la principal ciudad de derecha de Colombia. Medellín y Antioquia han sido la principal barrera de la izquierda en el país. El plan de Petro es claro: desestabilizar, aumentar delitos, controlar la ciudad y eliminar a sus principales enemigos, que son de Antioquia. FARC y ELN, el medio para controlar el campo. En este momento Petro negocia con el ELN en México, mientras les permite hacer lo que quieran en el país. Mantiene un paro armado en el Chocó y las fuerzas militares colombianas están inhabilitadas para actuar. Estamos presenciando la rendición del Estado ante un grupo armado que nunca se ha interesado por la paz. El ELN controla la frontera con Venezuela y ocupa varios territorios de ese país, surtiendo de cocaína al cartel de los Soles, el grupo de militares venezolanos ya identificados por el Departamento de Estado americano como los responsables de pasar coca de Colombia a Venezuela, de ahí a Cuba y luego a Estados Unidos. Las FARC, por su parte, se encuentran en el mejor de los mundos. Tienen más de 10 congresistas con poder y viviendo como ricos en Bogotá. Además, un grupo armado que nunca se desmovilizó, con Iván Márquez y Mordisco a la cabeza del terrorismo. El plan de Petro con las FARC y el ELN es claro. Ya Timochenko está desconociendo la JEP y todos piden borrón y cuenta nueva. Simplemente ni verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas. Es la promesa por apoyar al presidente y por tener el control del territorio rural del país. Petro controla el campo colombiano, las fronteras y las ciudades. Ahora con Mancuso como aliado, controla la costa, que es el lugar donde nunca dejó de mandar, ni siquiera cuando estuvo extraditado. Definitivamente no hay quien pare una dictadura en Colombia. La caída de Ecopetrol, la entrada de Venezuela. Desde que Gustavo Petro es presidente, en Colombia se suspendieron las exploraciones petroleras y se empezó a desmantelar la capacidad de producción de Ecopetrol. Todo esto con la excusa del cuidado del medio ambiente, la puerta de Petro para quedar bien con los presidentes de países europeos, que luego de destruir Colombia seguramente lo contratarán para ser expositor en conferencias ambientalistas. Pero lo que en realidad esconde esta visión de humanista, salvador del mundo de Petro, es llevar a Colombia a la dependencia del gas y el petróleo venezolano, pagarle en dólares a Maduro, sostener con el presupuesto del país la dictadura de Venezuela y consolidar su alianza para formar una propia en Colombia. Petro y el gerente de Ecopetrol anunciaron que las reservas que había para 7 años se acabaron. Ya no hay. La empresa mostró pérdidas por 50 billones de dólares en 2023 y no hay exploraciones de nuevos pozos. En 2025, Colombia le empezará a comprar gas y petróleo a Venezuela. Pero el fin de Ecopetrol no solo llegará por su quiebra económica. La llegada de Mancuso traerá graves acusaciones planeadas con Petro, donde dirán que Ecopetrol le pagó a los paramilitares por desplazar gente donde había pozos petroleros. El fin de Ecopetrol vendrá por la marca que le pondrán los peores asesinos de este país, esos mismos que hoy Petro impone como la verdad. Si Colombia pasa a depender del gas
y el petróleo venezolano, es casi imposible salvar el país de la declave económica y social. La caída de los empresarios, la clave para controlar a los pobres. El plan de Petro con los diferentes delincuentes que están contando la supuesta verdad para salir libres, con plata y sin reparar a las víctimas, es dirigir esa narrativa para destruir a los empresarios más importantes del país y a las empresas más grandes. Culpar a empresarios y a empresas de financiar grupos armados cuando en realidad les cobraban una extorsión, una vacuna. Esta será la nueva narrativa. Los ricos pagaron para que mataran a los pobres. La JEP está reuniendo a los criminales más sangrientos de la historia del país para que señalen empresarios sin ninguna prueba. Solo se puede creer en sus palabras. Esa es la verdad que Petro quiere imponer. Veremos la caída del Éxito, Postobón, Argos, Colombina, Nutresa, Bavaria, Alpina, las azucareras, las mineras, las petroleras, las empresas agrónomas y muchas más al ser señaladas de pagarle a grupos paramilitares para desterrar campesinos, asesinar a los que no querían vender sus tierras y financiar crímenes en todo el país. Todo esto tiene un objetivo y es la dependencia de la gente del Estado por medio de subsidios. Si Petro logra que los que generan empleo cierren y se vayan, el país es suyo. La clase media será pobre y los pobres dependerán del Estado porque no hay empleo. La llegada de Mancuso al país es clave en ese plan de Petro. Le faltaba quien acusara a los empresarios que han financiado políticos que no son de izquierda, los de Antioquia. Recordemos que de ahí son 6 de las 10 empresas más grandes del país. Si cae Álvaro Uribe, cae cualquiera. Más allá de amores y odios, Álvaro Uribe Vélez fue el presidente que le dio los golpes militares más duros a las FARC y quien extraditó a los jefes paramilitares a los Estados Unidos. En este momento, puede que su influencia política y electoral esté diezmada, pero Álvaro Uribe Vélez en la cárcel es el sueño de Petro y la izquierda colombiana. No solo por placer, sino también porque les permitiría reescribir la historia. Si la mitad de las cosas que se dicen sobre Álvaro Uribe Vélez fueran verdad, habría asesinado a los ex jefes paramilitares y no los habría extraditado. ¿Cuál era la necesidad de dejar ruedas sueltas? Petro y la izquierda han querido imponer a Álvaro Uribe como la cabeza de los paramilitares, en medio de su agobio por las bajas que le generó a las guerrillas en su periodo. Quieren crear conspiraciones y victimizar a criminales que están dispuestos a decir lo que sea en contra del que los extraditó y los hizo pasar más de 12 años en una prisión estadounidense. Colombia enfrenta una crisis de falta de líderes fuertes y la caída de Álvaro Uribe le daría libertad a Petro para acabar con el resto de sus enemigos. Si cae Uribe, cae cualquiera. Petro con fiscal, cortes y criminales motivados por la libertad y la plata le darán de baja a todo el que sea contrario a sus ideas. La caída de Álvaro Uribe significa la muerte de toda idea política diferente a la izquierda. Mancuso acusa a Álvaro Uribe Vélez, pero ¿quién no acusaría al que lo extraditó por más de 12 años si tiene la oportunidad de quedar libre y millonario siguiendo el libreto de Petro? ¿Cuál es el plan de Petro con Mancuso? Salvatore Mancuso es de Montería, Córdoba, en el norte de Colombia. Estudió Ingeniería y Administración Agropecuaria en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Habla español, italiano e inglés. Se casó de joven con una integrante de la alta sociedad cordobesa, hija de una familia de Montería de origen francés, terratenientes de la zona como los Mancuso, dedicados a la ganadería y a la agricultura. Sus amigos lo describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero sobre todo rencoroso. Es especialista en guerra de guerrillas y se formó como piloto de helicópteros. En 1999, Mancuso asumió las funciones como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, o conocidos por todos como los paramilitares. En este grupo estuvo hasta el 10 de diciembre de 2004, cuando se desmovilizó. Mancuso, en testimonios ante la justicia, confesó 402 delitos puntuales. El 13 de mayo de 2008, Álvaro Uribe Vélez lo extraditó hacia Estados Unidos por narcotráfico, junto a altos exjefes militares de las AUC, y fue recluido en un centro carcelario en Virginia. Mancuso, en 2009, se declaró culpable de narcotráfico y fue sentenciado a 16 años de prisión. En Colombia,
A Mancuso le tienen comprobados más de 2.000 desplazamientos forzados, 1.116 asesinatos, más de 400 desapariciones y 29 violaciones sexuales. El plan inicial de Mancuso era irse para Italia a pasar su libertad, pero Petro movió todo su poder para convertirlo en el gestor de paz y traerlo al país a contar su verdad. Mancuso llegó a Colombia y le dieron libertad al otro día. Mientras estuvo extraditado, en Córdoba y Sucre nunca se movió un voto sin su consentimiento. Es dueño del centro de Montería y del Chance. Todos los políticos deben tener su bendición, y sus tierras y su ganado siempre han estado protegidos por sus hombres. Álvaro Uribe, extraditando a Mancuso, le dio un gran golpe para evitarle disfrutar su poder y consolidarse como el dueño de la costa, que es lo que le conviene a Petro en este momento. Mancuso estuvo extraditado más de 12 años en Estados Unidos, pero nunca se fue de Colombia. Cada palabra de Mancuso debería pensarse como lo que es: el relato de un hombre dispuesto a decir lo que sea por no pasar más un día en prisión. Las grandes empresas de Colombia, los empresarios, los políticos que no son petristas y todo el pueblo serán perseguidos por no pensar como la izquierda, por no adorar al líder. Mancuso es el arma de Petro para que Colombia caiga en la peor crisis de su historia. Es la consolidación de una dictadura de izquierda.